Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En realidad, este es un video un poco más informal de lo usual y hoy vamos a hablar de otro tema, y son las reflexiones del canal desde su inicio hasta ahora. Lo primero de todo es darte las gracias a ti que me escuchas, porque este video se sube finalizando el año 2023 y a lo largo del tiempo tú has estado ahí, has contribuido aunque no te conozca a este proyecto para que siga creciendo, y el simple hecho de que me estés escuchando en este momento es un acto de profunda gratitud de mi parte, porque hablar de literatura es complejo. No solamente cuando nos vamos a temas sintácticos, gramaticales y de ese estilo, sino mantener el ritmo a lo largo del tiempo. Como conocemos bien, la plataforma desde la que yo transmito los mensajes y los contenidos tiene un algoritmo, al igual que todas, y en ellas recomienda ciertos temas más que otros. Entonces ocurre que un canal de esta naturaleza muchas veces queda en el olvido, porque la plataforma no lo recomienda y generalmente pasa desapercibido. Hay personas que sí les interesan estos temas, pero nunca se enteran de que existen. Y cuando vemos todas estas situaciones, nos damos cuenta de que cada individuo que comparte, que escucha, que interactúa con los videos, no solamente ayuda a las métricas del canal o algo por el estilo, sino que permite que los contenidos se difundan, tengan más alcance, y como siempre he dicho, quizás alguna persona no necesita escuchar todos los videos del canal, ni mucho menos, pero hay alguna parte, un minuto o un segundo, que le pueda aportar algo, y ya eso es bastante. Me gustaría hablar un poco sobre la historia de este proyecto, y es que cuando entramos a ver cuándo se fundó el canal y lo buscamos en la propia página de YouTube, aparece que fue en octubre del 2020. Esto es realmente interesante, porque si usted busca el primer video que subí, se da en el 2021. El canal ha pasado por diversas etapas y sabemos lo que ocurrió en estos años 2020 y 2021 respectivamente en todo el mundo. Si esto lo llevamos al aspecto de por qué 2021 fue más o menos espaciado los videos, nos encontraremos con que en realidad no era un año fácil, no solamente por lo que ocurría. A esto también se encuentra aunado las situaciones económicas, familiares, sociales y lógicamente también los compromisos académicos como estudiante que uno tiene. Entonces por eso se empiezan a subir los videos en el 2021, algunos, y por qué la calidad es tan pobre en cuanto al audio. Pasa que al inicio de todo esto, lógicamente yo no tenía un micrófono propiamente para grabar nada, y lo tenía que hacer con el celular, y la captación del sonido del micrófono del celular es muy baja, y esta es la razón por la que los primeros videos se escuchan poco. Posteriormente, cuando pude ahorrar cierto dinero, me compré un micrófono que me sirvió para las clases de la universidad, y ese se escuchaba un poco mejor, y lo estuve usando durante mucho tiempo. Ahora tengo otro que capta mejor el sonido,
pero lógicamente a veces se cuelan algunos ruidos de por ahí, en la calle, en las afueras, de donde grabo, porque el cuarto desde donde estoy no es insonorizado y a veces vienen todos estos tipos de sonidos que escapan por más que yo intente a mi control. Y la pregunta que muchas veces se hace es: ¿quiénes componen a los libros del saber? Y la realidad es que este es un proyecto personal, porque al día de hoy soy el único que se encarga de llevar adelante esta travesía. Me gusta desde hace más de 8 años leer, y bastante, pero no tenía los medios para transmitir el mensaje de las obras que leía o también que veía. Porque como hemos abordado en otros videos de qué es la obra y todo esto, nos damos cuenta de que hay enseñanzas muchas veces en lugares que ni nos tomamos el tiempo de ver. Y son estas razones las que han permitido, con el paso del tiempo y hasta el día de hoy, que podamos hablar de los libros del saber y que nos encontremos aquí, en este momento del espacio y el tiempo. De todo corazón te lo agradezco, porque usted puede estar haciendo muchas otras cosas en este momento. Puede ver temas sensacionalistas, que se mueven muchos más, de entretenimiento y tantas otras cosas, pero se toma el tiempo de escuchar los contenidos, que no es fácil realizar tampoco los análisis, porque si ves, en promedio he tratado durante este año que sean 2 videos por semana. Cuando hablamos de un libro, por ejemplo, si un video se sube aproximadamente un viernes y un sábado, eso significa que de domingo a martes o miércoles debe estar leído el material, señaladas las partes importantes, y claro, cuando le sumamos a esto también las responsabilidades laborales que uno tiene, porque este canal no me paga por subir videos. Otros canales sí, de videojuegos, de economía. Esos canales, al tener mayor recomendación, alcanzan los requisitos mucho más rápido y también se monetizan de manera estratosférica. Pero acá te piden, igual que a todos, una media de 4000 horas de reproducción en un año y 1000 suscriptores. Entonces, llegar a esos números es un poco difícil. Y si a eso lo sumamos las otras responsabilidades que uno tiene y que no le puede dedicar a esto todos los días, se vuelve un poco más complicado. Pero a pesar de todo, lo más importante que he aprendido aquí es a seguir adelante y compartir, sin importar al final del día que esto no genere dinero, pero sí puede generar un aprendizaje profundo para ti o alguna persona que conozcas. El año está terminando y con él muchas cosas, como todo. Pero comienza dentro de poco el 2024 y espero profundamente que usted, que no me conoce, porque no hemos tenido la oportunidad de vernos, lógicamente, y he visto según los datos del canal que hay personas de todos los países, que sin importar donde usted se encuentre, luche por aquello que es realmente valioso en su vida. No se desanime. Siempre hay desafíos para los sueños o metas que usted tenga, pero no pida que aparten eso de su camino, sino vuélvalo parte de su camino y siga adelante. No desfallezca ante todo lo que se le presente. Su voluntad vale mucho. Y por esta precisa razón, no dejes que nadie te permita en ningún momento hacerte sentir menos. Gracias nuevamente por estar aquí y espero seguir contando contigo durante los próximos años. Te deseo unas felices fiestas
y un próspero año nuevo.